Estamos en vivo aquí en el programa Derecho de Réplica, tu titular Ramón Aguilar Fernández. Bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros. Tenemos un invitado hoy de lujo, es don Rafael del Pozo de Ergal, quien es el titular de la Contraloría aquí del Gobierno del Estado, la famosa SECOES. Comenzamos, esto es Derecho de Réplica. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, muy amable. Ya con muchas ganas de venir al programa, agradecido por la invitación, por el espacio que nos brindan para comunicarnos con los ciudadanos de Quintana Roo. Muchas gracias. Bueno, Derecho de Réplica, como su nombre lo indica, trata sobre ciertos temas que están ocurriendo y ciertos medios de comunicación hacen observaciones, emiten algún tipo de comentarios y es el espacio pues para que los servidores públicos o la iniciativa privada pues tenga un espacio donde pueda contar la otra parte que no se le permite conocer. El derecho de réplica. El derecho de réplica, ¿no? Durante la comparecencia de usted, un diputado, don Roberto Herales, de la fracción de Morena, pues prácticamente decía que no estaban trabajando con el tema de los expedientes de la antigua administración, que esto iba muy lento, que por ahí había algún tema de favoritismo. ¿Tiene usted algo que decir? ¿Está en derecho de réplica? No tan en esos términos. Evidentemente, la Contraloría y el Gobierno del Estado es respetuoso de la dinámica parlamentaria que debe de existir y que es sana que exista, ¿no? Que durante muchos años necesitamos terriblemente en el Estado. Fue necesaria ese diálogo, ¿no? Y esa división de poderes, esos equilibrios, y nos hicieron mucha falta, nos hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. Entonces, la existencia de este diálogo nuevo, en estos términos, alienta, me parece, el proceso democrático de una manera muy importante, y es formidable que se pueda discutir sobre absolutamente todos los temas en un espacio que además está hecho precisamente para eso. Y además mi obligación como servidor público de la actual administración es justamente comparecer ante la comisión o el pleno, dependiendo de cómo lo deciden los legisladores del Estado, para atender las preguntas o ampliar, digamos, la información que correspondió al informe del gobernador por el periodo del año que se trata. La glosa, ¿no? Lo que le llaman la glosa, pero es precisamente para ampliar la información que está resumida, digamos, en el informe que se manda a los diputados. En este caso, evidentemente, no es un asunto formalmente derivado de la glosa, pero por atención a estar sentado, digamos, en ese momento y a una pregunta expresa del diputado, así como otros varios diputados, particularmente de Morena. Prácticamente toda la comisión está integrada por diputados de Morena. Casi todos coincidieron en el señalamiento y se centraron en el tema de las responsabilidades como si fuera el asunto prioritario o único asunto que atiende la Contraloría. Me parece que esto es reducir de manera muy importante el trabajo y los alcances del trabajo que se ha venido realizando en Contraloría, y creo que sí, ciertamente hay una posición política, que es natural. En todos los congresos hay posiciones políticas que se expresan justamente a través de estos ejercicios de ampliación de la glosa. En ese sentido, nosotros presentamos los datos de los procedimientos de cómo se recibió. Presenté información del primero, segundo y tercer año
de gobierno, precisamente para darles a los diputados un contexto. Recordemos que los legisladores acaban de entrar, esta legislatura acaba de iniciar funciones, evidentemente no tenían el contexto de los primeros 3 años de gobierno, de cómo se recibió y cómo se ha ido avanzando en el proceso de integración de expedientes de responsabilidades. Esto llevó evidentemente a señalar, uno de los datos duros más importantes es, durante 5 años y medio de la pasada administración, se llevaron a cabo, en total se iniciaron 84 carpetas de investigación. En lo que llevamos de la actual administración son casi 1000 carpetas de investigación, ¿no? Es una diferencia, me parece, muy importante, que enorme. No solamente es en contra de servidores públicos de la pasada administración, porque esta administración ni persigue servidores públicos por encargo, ni de la pasada ni de la presente. Tenemos que buscar fortalecer las instituciones para que, como dijo el gobernador, lo ha repetido desde el día 1, desde el día que asumió la gubernatura, y lo repitió, lo recalcó ahora en el último informe, en el tercer informe. En Quintana Roo el que la hace la paga. Esto no tiene contexto político, no tiene que ver con grupos, ni con partidos, ni con coyunturas, sí tiene que ver con responsabilidades públicas. Tenemos que apostar porque en Quintana Roo haya autoridades capaces de proceder legalmente en contra de quienes incumplan su responsabilidad pública, con independencia del grupo, del partido o del periodo en el que hayan servido a la comunidad. Bueno, otra de las preguntas que le quiero hacer, porque salió en un medio local, sí, era el tema de la gran ingeniería que había construido en su momento la pasada administración, ingeniería, digamos, económica, que muchos directores administrativos de alguna forma desviaban recursos para partidos políticos, para otro tipo de cosas de esas, ¿no? Y ellos citan de que ha habido mucha lentitud en el proceso de estas comprobaciones. ¿Tiene usted algo que decir? Sí, a mí me parece que pasa por una correcta comprensión de cuáles son los ámbitos de competencia de cada una de las autoridades. Primero, la Contraloría antes de esta administración no existía. No sé si en los años que llevan reportando y en los años que llevan en medios, alguna vez vieron a una Contraloría actuar como está actuando esta administración. Y eso no es porque... Corregía. Y no es un asunto, y ni siquiera, porque déjame decirte que de los primeros, de la pasada administración cuando llegamos, encontramos que pendientes de atención por parte de la Contraloría había, del periodo 2012 a 2016, nada más de Auditoría Superior de la Federación, casi 7,000 millones de pesos pendientes de atención y 1,050 millones de pesos de función pública, ¿no? que hemos venido atendiendo nosotros. Es decir, era literalmente una Contraloría que ni tomaba decisiones, ni atendía los asuntos, ni solventaba observaciones. Pero ese era un cargo muy grande al erario, por así decirlo. No solo eso, que donde precisamente se utilizaba la Contraloría como tapadera, ¿no? Para simular que existía contrapeso a otras instancias. O se la podían aplicar a algún enemigo político, por así decirlo, ¿no? Adversario político. ¿no? Okay. O sea, no lo puedo afirmar categóricamente, pero sí, no me extrañaría, particularmente porque la mayor cantidad de sanciones que se aplicaron en la pasada administración estuvieron vinculadas justamente con separaciones del cargo. Entonces, probablemente y evidentemente a servidores públicos de rango medio o inferior, y evidentemente fueron muy eficientes en la tramitación de responsabilidades en municipios, ¿no? Es decir, donde hay evidencia de la injerencia en la participación en otros municipios. Pero independientemente de eso, en esta administración, lo que nosotros hemos intentado, y en esto hay que reconocer el papel de verdadero demócrata que ha asumido el gobernador Carlos Joaquín, ¿no? En donde ha permitido y ha dado todas las facilidades a la Contraloría y a todas las subsecretarías, a las áreas que integran la Contraloría, para que verdaderamente podamos cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso nos llevó a pasar, fíjate este dato, ya te platiqué de Auditoría Superior de la Federación. Teníamos pendientes de atención casi 7,000 millones de pesos cuando llegamos en 2016. En el último informe de Auditoría Superior de la Federación, a la Federación, a todos los estados del país, les observaron casi 5,000 millones de pesos solamente en el tema de salud. A Quintana Roo solamente le observaron 45 millones de pesos. Esa es la diferencia
de montos observados que tienen que ver con que hemos podido trabajar preventivamente con las áreas, con las instituciones públicas, con todas absolutamente, desde luego con Cefiplan, con la Oficialía Mayor, con el IFECRO, con Obras Públicas, con Seguridad Pública, que son las grandes ejecutoras de gasto y donde hemos podido de manera preventiva generar lineamientos y normatividad que permiten que el ejercicio del gasto sea bajo reglas mucho más estrictas, con menores niveles de discrecionalidad, y eso está, digamos, repercutiendo en que el número de observaciones de las autoridades, el presupuesto en Quintana Roo, el 75% del presupuesto es recurso federal. Entonces, que tengamos pocas observaciones de la federación, como te acabo de decir, por ejemplo, en este caso de auditoría, o que el año pasado en total función pública, por primera vez en la historia, solamente nos observó 2.300.000 pesos de una muestra de 1.500 millones de pesos al inicio. Analizados, ¿no? Analizados. Nos revisaron 1.500 millones de pesos y solo encontraron observaciones por 2.500. Perdón, no por 2.500, por 2.300.000 pesos. Y cuando entró usted era mucho más la observación. Lo que había pendiente eran 1.500 contra 2, es ni el 0.5% de las observaciones. Pues entonces sí ha habido un tema de eficiencia administrativa, de Hubo procedimientos, manuales de operación. Años, exactamente, de un gran abandono en donde las autoridades hacían exactamente lo que querían, donde había vacíos legales que se llenaban con órdenes obviamente superiores, ¿no? Y ahora eso es precisamente parte de lo que el gobernador ha instruido a la Contraloría. Hagamos que cada cosa vaya en su cajón, generemos disciplina, seamos muy ordenados, heredemos una mejor administración que la que recibimos. Hemos visto que el tema de las licitaciones ya son grabadas, se tiene que armar un archivo. O sea, hay todo un tema de comprobación. Cualquier ciudadano puede solicitar en cualquier portal y tiene la información de quién contrató, hay que cómo lo contrató. O sea, algo que falta trabajo, ¿no? Okay. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, ya funcionando públicamente toda la parte de obra. Va a empezar a funcionar en tiempo real a partir de 2020. Ahorita estamos en el proceso. Este año ha sido el proceso de implementación de la plataforma Vigila tu Obra. Por cierto, aprovecho a invitar a quienes nos ven, nos escuchan, para que participen a través de vigilatuobra.qro.gov.mx, que es el portal de transparencia. Toda la información está en datos abiertos. Ahí pueden ver cuántas obras, en qué municipios, quién las está haciendo, quiénes son los responsables, cuál es la empresa consentida, cuál es el sector en el que más se invierte. Toda la información de obra pública en el Estado está disponible para cualquier ciudadano. ¿Quién tuvo más capacidad? ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó menos? Bueno, está todo, incluso los documentos, desde la licitación, la convocatoria de la licitación, todas las etapas del el contrato, si hay convenios modificatorios, todos los documentos. Y a veces eso no es peligroso también. No, yo veo que digo, porque de repente alguien que se gane una licitación de 100 millones de pesos, y así como a veces hay gente muy traviesa que te habla por teléfono y todo, pues pueden pensar de que se está llevando 100 millones y cuando no. Esto es muy sencillo. En México y en el mundo, me parece, la transparencia llegó para quedarse. Okay. Y el servidor público que no sepa que esto es así, y el ciudadano que no vea en esto una oportunidad, me explico, para competir de manera clara, ¿no? Para mejorar incluso en sus procesos. La Oficialía Mayor Lo que no queremos son empresas las simulaciones okay, que llevan a ganar empresas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que romper. Oficialía Mayor tuvo un premio reconocimiento a nivel nacional por una transmisión en vivo, una licitación de los uniformes. Tienen varios ejercicios, me parece. La Oficialía Mayor ha avanzado de manera muy importante, por ejemplo, las subastas, ¿no? Las subastas en vivo, presenciales. Me parece una muy buena decisión, igual que la transmisión de algunos de los procesos de licitación más relevantes, como por supuesto lo es el del tema de los uniformes, porque además se aprendió del primer ejercicio, ¿no? Es decir, el primer ejercicio generó problemas que después derivaron en un expediente, que después derivaron en unas sanciones. Entonces, al hacerlo ahora públicamente, ¿no? Eliminamos muchos riesgos de opacidad,
¿no? O de errores administrativos que eventualmente terminaron en sanciones emitidas por la Contraloría, ¿no? Entonces necesitamos tener una mejor administración. Todavía tenemos algunos pendientes, no solamente en Oficialía Mayor, hay que recordar que no solamente No, el aparato de gobierno es muy grande. ¿no? Muchas áreas son compradoras. Necesitamos encontrar un mecanismo, ojalá este año lo podamos implementar, me refiero al 2020, que permita transparentar por completo no solamente las compras, sino las compras, los servicios y los arrendamientos del gobierno del Estado. Ese es uno de los pendientes que yo diría que son más relevantes. Tenemos, creo, un video, tenemos el video en vivo, a ver si lo pueden pasar, por favor. ¿Qué avances tiene con relación a los hechos de corrupción de las administraciones anteriores? Sabemos que hay mucha gente, funcionarios, que cometieron faltas gravísimas, depredaron el Estado y hasta el día de hoy no han sido detenidos, sus procesos desconocemos en qué condiciones van y son los que mayor aprovecharon el uso de esos recursos. A los que han detenido los conocemos, son gente local que pues han sido procesados y que ha habido algún arreglo o sus faltas no fueron más que administrativas porque obedecieron órdenes. El caso de Capa, el caso de otras áreas y bueno, los más atrevidos no les ha pasado nada. Los ven, se saben dónde están, algunos han tenido oportunidad hasta de salir del país, supuestamente, otros hasta están aquí en Chetumal, algunos son asesores, no quiero decir nombres, pero se los puedo dar en una tarjeta. Y bueno, ¿qué hace la Contraloría? Sí. ¿Qué avances tiene? Bueno, aquí el diputado otra vez, Roberto Herales, pues comenta que los expedientes contra algunos servidores públicos que salieron de alguna forma libres, pues que si hubo algún acuerdo porque ellos pensaban que iban a estar mucho tiempo en la cárcel. A ver, primero, para que la gente conozca. El sistema penal en el país se modificó, ¿no? Y eso ha llevado, es público, lo conocen los ciudadanos que nos ven, nos escuchan, a privilegiar las razones por las que una persona puede estar detenido durante el proceso son por excepción. Es decir, anteriormente la excepción era pasar tu procedimiento, es decir, tenías que caucionar para poder, digamos, llevar tu procedimiento en libertad. Sí, ir a firmar cada... Actualmente se privilegia que la persona pueda estar en libertad y solamente en causas que se justifiquen ante un juez, ¿no? Se llevan los procedimientos, digamos, detenido, con una detención. Pero eso es materia penal, no es materia administrativa. La Contraloría lo que ha venido haciendo desde el inicio fue primero recibir, después auditar. Y como consecuencia de los dos ejercicios, presentamos denuncias. No solamente la Contraloría, porque algunas de las a las que hace referencia el diputado Herales, particularmente respecto de algunos procedimientos que se han seguido en contra de exfuncionarios, no han sido denuncias presentadas ni por el gobierno del Estado, es decir, no por el Ejecutivo de la Federación, del Estado. ¿no? En algunos casos ha sido la auditoría y en algunos otros casos ha sido municipios, ¿no? Okay. Entonces, con esas denuncias nosotros no tenemos intervención, es decir, okay, corresponden al ámbito de competencia de una autoridad distinta que advirtiendo que existe probable responsabilidad penal lo pone del conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía lo presenta ante un juez que es el que finalmente define si sí o si no, se acreditan los elementos del tipo. Okay. Y nosotros hemos trabajado particularmente con la Federación y también evidentemente con el Estado, pero particularmente con la Federación, en la integración de los expedientes. Recordemos que muchos de los recursos que por lo menos desde el Ejecutivo se presume, y lo digo en esos términos porque nosotros hemos sido muy respetuosos de la presunción de inocencia y del debido proceso. No podemos equivocarnos, se lo dije en ese día al regidor Herales, al diputado Herales, igual que se lo comenté a toda la comisión y los diputados que amablemente estuvieron ese día en la comparecencia, se los expliqué con mucha claridad. Si no es lo mismo que ellos en la tribuna hagan un señalamiento, ¿no?,
a que lo haga alguien que tiene bajo su responsabilidad la integración de un expediente y que debe de ser imparcial y debe de garantizar la presunción de inocencia, porque de lo contrario, si de pronunciarme yo y señalar que fulano de tal es responsable cuando todavía está sujeto a procedimiento, estaría yo lastimando el proceso de investigación y pudiera ser la razón precisamente para que al final se obtuviera a través de una artimaña, una resolución ¿Una sentencia a favor? En el sentido de que pues hubo un vicio en el procedimiento, ¿no? por una manifestación incorrecta de mi parte. Ese error no lo voy a cometer. Sí presumimos y hemos dado puntual señalamiento, en su momento, recordadas desde noviembre que llegamos, se hizo los señalamientos en la Ciudad de México respecto al tema patrimonial. Cuando se hicieron las denuncias de CAPA se dijeron de qué eran. Cuando se habló de la contratación que nosotros consideramos que es simulada de maquinaria, se dijo. Cuando pasó el tema de los desvíos del campo, también las denuncias que se presentaron por los softwares en CESA, también se señaló. Pero si te das cuenta, estoy hablando de asuntos, no estoy hablando de personas. No estoy haciendo imputaciones directas porque vicio el procedimiento. Okay. ¿Cuándo se tendrán que ir resolviendo? Particularmente los asuntos más relevantes los tiene la Federación. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque digamos, en Quintana Roo las normas estaban hechas precisamente para que no terminaran por funcionar. Y no le podemos aplicar la norma retroactivamente en perjuicio absolutamente a nadie. Lo que nosotros hemos insistido de manera muy puntual es que, en opinión de la Contraloría, se acreditan los elementos suficientes como para presumir conductas que son propias de la delincuencia organizada, que hay lavado de dinero, que hay actividades ilícitas de este tipo, ¿no? Y que estas actividades, por su naturaleza y por la competencia, le corresponde investigarlas a la Federación. Quien tiene las herramientas para poder, digamos, quien tiene la unidad de inteligencia financiera, quien tiene acceso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien puede revisar la triangulación de los recursos y una serie de elementos, es la Federación. Entonces, hemos trabajado con ellos, seguimos trabajando con ellos, los procesos no se han terminado, ¿no? Y evidentemente... ¿Mande? No han prescrito todavía. No, podrían prescribir si no se hubiera actuado. Okay. Pero ya una vez que está el procedimiento instaurado, que ya se citó y que ya inició propiamente la secuela y el juicio, ya no corre el plazo de prescripción. Okay. ¿Me explico? Ya a veces hay juicios que llevan usted mucho tiempo. Dice esto de la manera técnica porque al menos la gente que nos ve lo entiende de una forma muy diferente. O sea, que un director administrativo que tiene un sueldo de 50,000 o tuvo un sueldo de 40,000 pesos mensuales y de repente tiene casa en Bacalar, casa en Andara, casa en el Boulevard, tiene yates, viaja cada semana a Europa, y la gente de aquí de la ciudad lo ve y lo percibe, pues piensa que ahorró toda su vida. Aunque la Contraloría está en la investigación y en un proceso interesante porque son dos temas totalmente diferentes. A lo mejor fue una herencia. Déjame decirte, porque esto que acabas de decir es así como uno de los grandes temas. Cito esto antes de que me responda. Sí. Por el tema de que varios medios de comunicación precisamente han puesto esto sin la investigación, sin el conocimiento, como una presunción. Ya los están vinculando, está usted en derecho de remitir. Ahí te va. Nosotros, ¿qué hicimos? Cuando se recibió información, cada vez que se ha recibido información que permite presumir que había discrepancias entre los ingresos, ¿no?, de un servidor público, ex servidor público, y su riqueza, ¿no?, que se aprecia, digamos, como tú dices, te tuteo, Ramón, ¿no?, en la realidad, es decir, en el registro público de la propiedad, en el registro vehicular, con sus declaraciones de impuestos, es decir, cuando no hay correspondencia entre lo que ingresas y la riqueza que ostentas, nosotros, como resultado de ese tema, hicimos al menos 18 denuncias específicas que se presentaron ante la Fiscalía del Estado, ¿no?, precisamente derivadas de
discrepancias o anomalías o esta incorrecta compatibilidad entre la forma de vivir y las percepciones que se tienen o que se han declarado, y obviamente para eso pues, se tiene acceso a las declaraciones patrimoniales. Uno de los grandes problemas que teníamos es que las declaraciones patrimoniales en Quintana Roo no eran una práctica común. ¿No había? Hay muchos servidores públicos que entraron y se fueron y nunca declararon su situación patrimonial, ¿no? Entonces, en algunos casos sí teníamos la información, en donde la tenemos, además complementada con información de cumplimiento de obligaciones fiscales y algunas otras, derivó justamente en la presentación de las denuncias por la presunción del enriquecimiento ilícito, ¿no? O de haber, o la obligación de la persona de acreditar el origen lícito de los recursos, ¿no? Con los que adquirió cualquier tipo de propiedades. Estas denuncias existen, pero no nos podemos adelantar a los hechos. Hay que dejar que la Fiscalía haga el trabajo. Las denuncias están presentadas. Yo le digo a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan, si hay datos adicionales que consideren que pueden ser de utilidad a la Contraloría para justamente presentar denuncias, por favor, utilicen la línea de denuncia. Para eso se implementó desde el día 1 la línea TACPOL, 01800-84-97784 o en denuncia.qro.gov.mx o a través de la aplicación para teléfonos móviles TACPOL, TAKPOOL, está disponible para iOS y para Android. Pueden descargar la aplicación y con un botón literalmente le comunican a la línea de denuncia, que está disponible 24 horas, 365 días del año, o incluso si usted quiere puede redactar desde su teléfono celular la denuncia y adjuntar incluso documentos, porque lo que necesitamos es verdadera justicia. Es decir, no es suficiente, la justicia no es revancha, ni puede convertirse en una herramienta política. Lo que necesitamos es desincentivar las malas prácticas para que a través del combate a la impunidad, como consecuencia del no haberte podido salir con la tuya, termina teniendo un efecto en el número de incidencias de actos de corrupción. El verdadero problema, el rostro más espantoso de la corrupción es la impunidad, es decir, que es cuando alguien comete un acto irregular o ilegal, ¿no? Con toda la intención y al final se sale con la suya. El daño hasta el día de hoy, dentro de lo que ustedes han logrado cuantificar, ¿a cuánto asciende? Nosotros hemos presentado denuncias por alrededor de 11,000 millones de pesos, ¿no? Que están en denuncias presentadas ante fiscalías tanto en la Federación como en el Estado, ¿no? El trámite que cada una de ellas lleva, yo te puedo decir, y lo puedo decir públicamente, no voy a decir qué asunto es, pero hay solamente una carpeta de investigación que tiene más de 300 tomos, ¿no? Entonces, son asuntos complejos, es mucha información, lleva procesos largos, en los procesos no está implicado un servidor público. La corrupción no es una persona, todo un equipo para llegar. Es una red, ¿no? Donde aparecen personas, o sea, servidores públicos, sí, donde aparecen empresas, donde aparecen empresarios, donde hay personas que aparecen que incluso ni siquiera saben que están vinculados con las investigaciones, porque son personas a las que les robaron literalmente la identidad y simplemente los metieron, por ejemplo, para constituir una empresa que no existe, y una serie de elementos que son procesos, digamos, que se están llevando, que se están desahogando, que sabemos que no es posible pedirle a los quintanarroenses paciencia, pero lo que no está pasando es que no nos estamos haciendo magia. ¿Me explico? Estamos trabajando todos los días. O sea que todavía van a aparecer más actores que a lo mejor posiblemente próximamente, bueno, se han dado a conocer, pero ya cada una de las instancias tiene que hacer su chamba. Lo que sí te puedo decir con bastante certeza es que ya la posibilidad de presentar denuncias nuevas ya no es mínima. Pudiera ser en algunos casos cuando el delito, digamos, la prescripción en materia penal es la media aritmética, es más amplia, es un poquito más amplia en algunos casos. Y además, como usted dice, son temas que a lo mejor son del Fuero Federal y otros que tienen que ver con nosotros. Pero cuando ya se presentó la denuncia central, ya corresponde a la Fiscalía, cuando advierte que existen elementos o actores a los que incluso nosotros no necesariamente tenemos acceso,
porque son parte de las investigaciones que lleva a cabo, además, áreas muy específicas de la Fiscalía que tienen, herramientas muy poderosas de tecnología para hacerse de datos, información y, de análisis del Big Data, ¿no? De cuentas, estados de cuenta, movimientos, transferencias y una serie de cosas, que ellos van, rastreando una serie de personas y operaciones por donde pasa todo La ese famosa caudal. huella del dinero que le llaman. En algunos casos es la huella del dinero, en otros casos son garantías, en otros casos son simplemente la simulación de operaciones para mover el dinero, las factureras, una serie de temas, ¿no? Que durante varios años de los que operaron no solo en Quintana Roo, ahí está Veracruz, ahí está en otros estados. La estafa maestra. ¿Ah? La estafa maestra. Ahí tenemos un tema, el sistema quintanarroense, que fue muy llamado, varios en su momento columnistas se fueron con todo sobre ese tema, y me parece que es un tema que no está en su cancha, ¿no? Es un tema federal. Sí está en nuestra cancha la mitad. Okay. De hecho, ¿cómo se integró ese asunto? Justamente precisamente el que advierte el problema es la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación nos informa respecto de las operaciones que ubicaron a nivel nacional y que en esas operaciones había 2 instituciones del Estado involucradas. Ellos hacen la parte federal, es decir, de la transferencia de la dependencia federal de SEDATU a el sistema y a la Universidad Politécnica. Esa auditoría y esa denuncia la presentan ellos ante la Federación porque son recursos federales, ¿no? Y la competencia surte a favor de la Federación, y nosotros hacemos lo propio respecto de lo que el sistema y la universidad subcontratan, me explico, hacia abajo, una simulación. En lo que suponemos, por la presunción de inocencia, se trata de una simulación. ¿Por qué lo suponemos? Porque no encontramos entregables. Entonces, esa es la razón por la que varios nosotros medios de comunicación sacaron la información, los nombres de quiénes son las empresas, tuvieron la información y lo han sacado. Entonces, no quiero andar en ello porque, como dice usted, o sea, aquí yo no me puedo tienen ellos que seguir su de proceso y defenderse. Entonces, nosotros lo que hicimos fue presentar las denuncias, aportar los elementos con la información que tenía la Federación, que nos entregaron de la auditoría, más la auditoría que nosotros realizamos, ¿no? Y se están actualmente siguiendo los procedimientos de investigación. Otro de los temas donde creo que ha sido más criticada la Contraloría, el tema de SEDARPE, donde hubo... tiene que ver con el agro, el desarrollo, donde hubo un boquete, pues dicen aproximadamente de 4,000 millones de pesos, simulación de documentos a empresas, apoyos al campo. Fueron casi 5,000 millones de pesos, de los cuales nosotros, por la prescripción, recordemos que cuando suceden estos hechos, la prescripción era de 1 año y 3, ¿no? Es decir, 1 año para responsabilidades administrativas y 3 años para responsabilidades patrimoniales. Pero el último año que hicieron las operaciones fue en el año 2016. Entonces, presentamos denuncias por 16, 15 y 14, aunque identificamos operaciones en el mismo patrón en el 13 y en el 12. Sin embargo, esas se presentaron, se iniciaron los procedimientos por cumplir nuestra responsabilidad, aunque sabemos que los periodos están fuera del plazo de prescripción. Pero por los otros 3 años, que es lo que hablábamos, por los 5 que le mencioné, son casi 5,000 millones. De los últimos 3, estamos hablando solo de los 2, en el 2016 fueron 1,400 millones y en el 2015 1,800 millones de pesos, ¿no? Que asumimos presuntivamente que fueron desviados. ¿Por qué? Porque existen elementos claros en donde falta comprobación, hay cheques librados por cantidades muy importantes a favor, o a nombre de servidores públicos que estaban en funciones, ¿no? Y falta evidentemente documentación que acredite y haber entregado esos apoyos. Y yo me pregunto, y le pregunto a los ciudadanos que nos ven, si en la pasada administración, en 5 años, le hubieran puesto al campo de Quintana Roo 5,000 millones de pesos, ¿se notarían? Claro que sí. ¿No? En algún lado estarían esos 5,000 millones de pesos. Claramente no se ven. Lo que sí podemos decir es que el presupuesto ordinario de esa secretaría era de 250 millones de pesos más o menos anuales, y solamente los últimos 2 años ejerció más de 2,000 millones de pesos.
la secretaría que más dinero tuvo en la pasada administración para gasto fue Sedarpe, ¿no? La que más presupuesto tuvo, no seguridad pública, no la fiscalía, no finanzas, fue justamente Sedarpe, ¿no? Lo que hoy es Sedarpe, por se llamaba diferente. ¿Quién era el titular? Estuvo interesante. Entonces, esas denuncias están interpuestas. Ok. ¿Me explico? Y van a su Existen. proceso. Y además, y no solo eso, son recursos de la Federación. Son denuncias que están interpuestas ante la Fiscalía General de la República. Y esperamos que pronto tengamos resultados de esas Sí, porque investigaciones. la Fiscalía de la República lleva un proceso lento, pero lleva. Es su competencia, seguro, yo no apuesto porque están sin atenderse las denuncias. De hecho, sí lo puedo decir, es un trabajo constante, la comunicación con la Fiscalía es permanente, nosotros colaboramos con ellos en el proporcionar información, en abundar sobre los temas que nos van solicitando, coadyuvamos con ellos en la integración de los expedientes, pero a quien tiene constitucionalmente el monopolio de la acción y quien puede, digamos, y quien debe de llevar esto ante un juez es justamente la propia Fiscalía, ¿no? Otra pregunta que le tengo que hacer. Un medio de comunicación de aquí, junto con unos columnistas, bueno, mencionan que usted prácticamente fue a darle su abrazo al oficial mayor en un tema de los uniformes y que, bueno, fue una sanción en privado. ¿Qué es esto? Sí, primero, no puedo no dejar de extrañarme por algo que me parece que quizá no sea... No podemos pedirle a la gente que aplauda a la administración cuando hace su trabajo, ¿no? No estoy diciendo eso, pero me parece que es inédito, es histórico, no conozco un antecedente en donde la Contraloría haya sancionado, como se hizo en esta ocasión, servidores públicos en funciones, ¿no?, de una manera tan clara en un asunto de esa relevancia. En vez de dar un carpetazo, ¿no?, se atendió, o taparlo para que no se vea. se atendió, se llevó el tiempo que se tenía que llevar y se resolvió. Se resolvió con base en que la Contraloría no trabaja en función de consignas ni de... Sí hacemos un trabajo preventivo muy importante, pero eso no influye en la etapa de denuncia. Es decir, cuando ya se convierte en una investigación, ahí ya no hay prevención posible. La prevención se hace antes a nivel normativo y de prevención, me refiero en materia de auditoría, previa a a cuando hay una denuncia por responsabilidades. Cuando estamos en una carpeta de investigación, no podemos ver los nombres de las personas que están relacionadas, tenemos que atender a responsabilidades, es decir, qué es lo que le correspondía hacer a cada servidor público para que no se surtiera, digamos, la hipótesis que es materia de responsabilidad. Y en el caso particular del titular de la Oficialía Mayor, lo único que, digamos, que era materia de responsabilidad era la firma del contrato, porque no está a su cargo de manera directa toda la etapa. Sí, al final él tiene que firmar porque es un proceso, firma, si no nos sale el concurso. Él firma o la confiando, licitación. Evidentemente, en que las etapas previas Ya fueron validadas. se fueron cumpliendo cada una, ¿no?, en su parte, y que se le presenta un contrato que tiene una serie de soportes firmado por una serie de titulares de diferentes áreas, ¿no?, que cada uno es responsable de la etapa y que técnicamente le corresponde. él, pues no puede revisar todo, es imposible, es un A ver, trabajo. justamente es su trabajo la revisión, igual que lo es el mío. Los titulares tenemos bajo nuestra responsabilidad particularmente la supervisión y la vigilancia del trabajo de los demás. Entonces, esa es precisamente la responsabilidad. La omisión, por así decirlo. Exacto. Lo que nosotros hacemos, o lo que estamos haciendo en la Contraloría es no atendiendo ni al nombre, ni a la persona, ni a la relevancia del proceso, sino a generar criterios de intervención y de sanción que por primera vez, ¿no?, trate a todos igual. No, pregunto ¿no? esto porque nunca un oficial mayor, de alguna forma, de todos muchos Y años lo de esta que yo administración, creo que habría que señalar también es que por primera vez en la historia no hay intervención del Ejecutivo para decir, oye, aquí no... no te metas aquí porque... ¿Me explico? Hay una sanción clara, ¿no? Evidentemente hay derecho de los servidores públicos de inconformarse contra esa resolución, por supuesto, es su derecho,
Y el tiempo dirá si la Contraloría acreditó lo que tenía que acreditar o no. ¿Me explico? Al final partimos de la denuncia, de la atención de una denuncia ciudadana que se atendió, que se desahogó y que derivó en una serie de sanciones. Recordemos que los uniformes se entregaron, Es correcto. que la empresa se fue sancionada, ¿no? Que el oficial mayor fue el que determinó la sanción, que la sanción se notificó y se aplicó a través de finanzas, se hicieron las deductivas, ¿me explico? Es decir, no hay un daño patrimonial al Estado, ¿me explico? Lo que hay son inconsistencias en el procedimiento de asignación del contrato porque no son exactas los términos en los que salió la licitación, es decir, los que se publicó la base de la convocatoria y los que se firma el contrato. Hay algunas pequeñas diferencias y esa es la materia de la responsabilidad que sancionó. No, y para la gente que conoce de licitaciones sabe que una licitación es todo un proceso tormentoso. Para la gente que Pero lo que no participa, podemos variar son las condiciones originales. Exacto. Eso es lo que nosotros sancionamos. Y lo que nosotros le recomendamos justamente al oficial fue generar los mecanismos internos necesarios Para para perfeccionarlo. garantizar Ok. que esas discrepancias en el proceso desde la salida a la convocatoria y todas y cada una de las etapas hasta el fallo y posteriormente cuando el fallo se convierte en un contrato haya perfecta identidad entre todas y cada una de esas partes de tal suerte que generemos certeza y generemos Y cualquier una persona correcta puede rendición entrar, de puede cuentas. ver el contrato, Ese el es- video, quién ese fue, es qué todo el empresa, punto. y con eso pues se genera sobre todo pertenencia. En ese sentido es la amonestación, precisamente para efectos de que se tomen las medidas pertinentes y se garantice que a través de mejores prácticas, ¿no?, tengamos una Este mejor próximo año administración. ya va a estar afinado. Bueno, no puedo decir que sí o que no, yo esperaría que sí, es responsabilidad del oficial, así como lo es también de todas las demás áreas. Yo también hago adquisiciones, es decir, es mi responsabilidad respecto a las adquisiciones en Contraloría, lo es respecto de cada uno de los titulares de las secretarías que realizan compras, porque las reglas se aplican para todos, Ok. sin ningún distingo. Para terminar este programa, una última pregunta, porque pues es la que de alguna forma todos los medios la traen en todas las páginas. El tema del exgobernador Roberto Borge Angulo. Hay nuevas denuncias, sigue con la misma denuncia. ¿En qué etapa estamos? Digo, sin afectar el proceso, porque pues... A ver, particularmente respecto del ese expediente del exgobernador, es muy delicado lo que yo pueda compartir o ventilar públicamente. Lo que sí puedo decir, Ramón, con absoluta verticalidad, es que el asunto es un tema, el gobernador tiene perfectamente claro que el clamor de justicia en Quintana Roo ha sido, ¿no?, uno de los elementos fundamentales que llevó justamente a la alternancia y al cambio de administración. Y que además hemos encontrado en los hechos elementos suficientes para llevarnos justamente a presentar una batería de denuncias por una serie de hechos, ¿no?, que poco a poco se han ido articulando unas cosas con otras. Es decir, lo que originalmente quizá no era tan visible en sus partes, cuando empezamos a acomodar las partes, nos dimos cuenta que había un todo mucho más grande, ¿no?, en donde se han ido integrando actores, empresas y personajes de la vida pública y privada del Estado y fuera del Estado, ¿no? Ok. Este asunto es un asunto que no se ha resuelto, que estamos atendiendo no con una actitud de persecución, no es la Pegado finalidad, a derecho. simple y sencillamente con la finalidad de esclarecer y que eventualmente los quintanarroenses tengan claridad, ¿no?, que eso es lo que estamos pidiendo del trabajo de las autoridades, de los jueces y de las fiscalías, que nos puedan decir con absoluta claridad qué sucedió, quién hizo qué, cuál fue el grado de participación, si hubo beneficios, de qué tamaño y si esos beneficios fueron dentro del marco de la ley o estuvieron fuera del marco de la ley. Y agotaremos absolutamente todas las herramientas que estén en nuestro alcance para que en el caso de que los beneficios hayan sido fuera de la norma, podamos ir a recuperar esos bienes
para regresarlos al pueblo de Quintana Roo. Okay. Ese es el trabajo. Eso es lo que los estamos quintanarroenses de alguna forma tienen como garantía en estos momentos. por lo menos mientras estemos actuando y digamos en funciones, esa es la encomienda, ese es el trabajo, hay absoluta claridad, hay coordinación, hay trabajo permanente. No, y con las esta línea de autoridades. TACPOL, cualquier persona, pues, oiga, quiero denunciar esto y tienen que darle seguimiento, ahora sí que por oficio, ¿no? Por así decirlo, Sí. por trámite. Sí, y lo quiero repetir, no existe en Quintana Roo, de parte del gobierno del Estado, ni de las autoridades del Estado. Y cuando hablo de las autoridades del Estado, no solamente hablo del Ejecutivo, porque aquí coexistimos o colaboramos la legislatura, el auditor superior, el fiscal, la fiscal especial, el Contralor del Estado, la Secretaría de Finanzas, una serie de autoridades, ¿eso? Me explico, que se tienen que articular para que estos procedimientos y la información, que es materia después de las denuncias, junto con el trabajo que hace no nada más la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT a nivel nacional, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y una serie de autoridades en México y fuera del país, porque también hay operaciones que abarcan o que van más allá de las fronteras de este país, que están relacionadas con esas investigaciones, que podamos articular el trabajo para que traigamos, para que podamos esclarecer los hechos, qué sucedió durante la pasada administración que provocó un daño tan grave, tan grande a las arcas o al patrimonio de los quintanarroenses, sin poner por delante ni el nombre de la persona, ¿no? Ni ningún asunto que no tenga que ver con el cumplimiento del mandato que el gobernador recibió respecto de traer justicia a los quintanarroenses. Bueno, pues yo creo que con esto concluimos este programa de Derecho de Réplica. Muchísimas Al gracias contrario, encantado, por como estar aquí. siempre. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, que venga muchas veces aquí Cada vez que me lo permitas, aquí a estaré. Derecho con de mucho Réplica, a Pulso Sur. Estamos en el canal de la capital. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.